Mis padres toleraron que mi hermano engañara conmigo a mi novia en la casa que yo les compré. La vendí y ahora ellos se quedaron sin techo, viviendo en la calle. Crecí en una casa donde el dinero nunca alcanzaba, pero el cansancio sí. Mis padres siempre estuvieron al límite. No porque fueran irresponsables, sino porque la vida, a veces, simplemente aprieta más de lo que uno puede manejar. Hubo meses en los que el alquiler se pagó tarde. Otros en los que la heladera estaba más vacía de lo que debería estar en una familia normal. No fue una infancia fácil. Pero tampoco fue una tragedia épica. Aprendí pronto a no pedir cosas. Aprendí a observar más de lo que hablaba. Y, sobre todo, aprendí que nadie iba a venir a rescatarme. Eso, de alguna manera, me salvó. Mientras otros se quejaban, yo trabajaba. Mientras otros soñaban, yo hacía planes. No por resentimiento, sino por necesidad. A los 29 años, ya estaba bien parado. No millonario. No exitoso de revista. Pero estable. Con ingresos constantes, ahorros reales y la tranquilidad de no mirar el precio del arroz antes de ponerlo en el carrito. Nunca culpé a mis padres por lo que no pudieron darme. Ellos hicieron lo que supieron con lo que tenían. Y eso, para mí, siempre fue suficiente. El problema es que la pobreza no se queda en la infancia. Te sigue, te llama, te recuerda de dónde venís. Cuando me enteré de que mis padres estaban otra vez al borde de no poder pagar el alquiler de su departamento, no sentí enojo. Sentí algo peor, responsabilidad. No porque fuera mi obligación legal, sino porque yo podía. Tenía 31 años, estaba soltero y no tenía hijos. Mis gastos eran manejables. Mis ahorros, fruto de años de decir no a muchas cosas, estaban ahí. Así que tomé una decisión que, en ese momento, me pareció correcta. Les compré una casa. Nada lujoso. 3 habitaciones. Un barrio tranquilo. Una casa de $240.000, pagada al contado. Sin hipoteca. Sin cuotas. Sin sobresaltos. La puse a mi nombre por razones fiscales, pero dejé algo muy claro desde el primer día. Esta es su casa. No van a pagar alquiler. Pueden vivir acá el resto de sus vidas. No lo hice para que me agradecieran. Lo hice para que durmieran tranquilos. Al principio, todo fue emoción. Abrazos largos. Palabras que no se dicen seguido en familias que sobreviven más de lo que celebran. Yo sentí que estaba cerrando un círculo. Que todo ese esfuerzo, todas esas noches largas, por fin tenían sentido. Hay una psicología muy común en estas historias, aunque nadie la diga en voz alta. Cuando un hijo sale de la pobreza, carga a toda la familia en la espalda. No por imposición, por lealtad. Yo no sentía que les debía nada, pero sí sentía que podía devolver algo. Y ese fue mi error más caro. Confundir gratitud con cheque en blanco. Todavía no lo sabía, pero esa casa comprada con buenas intenciones iba a convertirse en el escenario donde se romperían varias cosas. No solo relaciones. También ilusiones que creía inquebrantables. Comprar esa casa fue una decisión rápida. No impulsiva, pero sí emocional. Tenía el dinero. Tenía la intención. Y, sobre todo, tenía una confianza casi infantil en que cuando uno hace las cosas bien, el mundo responde igual. Pagué todo en efectivo. Nada de hipotecas, nada de bancos respirándote en la nuca durante 30 años. Firmé. Transferí. Listo. La casa quedó a mi nombre por un tema de impuestos y previsión. Nada extraño. Mis padres lo sabían desde el primer día. Y también sabían algo más importante. No iban a pagar alquiler. Nunca. Podían vivir ahí el tiempo que quisieran. El resto de sus vidas, si así lo deseaban. No redactamos contratos. No pusimos condiciones. No hablamos de escenarios incómodos. Porque, ¿quién hace eso con su familia? Yo no estaba pensando como propietario. Estaba pensando como hijo. Y ese fue el primer error. En mi cabeza, la ecuación era simple. Yo pagaba la casa. Ellos tenían seguridad. Todos ganábamos. Pero en la práctica, la línea entre dueño y huésped permanente empezó a difuminarse muy rápido. Mis padres no se comportaban como personas viviendo en una casa prestada. Se comportaban como si la casa fuera suya. Y, de alguna manera emocional, lo era. Empezaron a tomar decisiones sin consultarme. Cambios. Invitados. Planes. Yo no dije nada. No por miedo, sino por incomodidad. No quería parecer controlador después de haber sido tan generoso. Ese silencio fue interpretado como permiso. Nunca hablamos de reglas. Nunca establecimos límites claros. Nunca aclaramos que podían decidir, y que no. Porque cuando hay gratitud de por medio, uno cree que los límites sobran. Yo confiaba completamente. Confiaba en su criterio. En su respeto. En que entendían el sacrificio que había detrás de esa casa. No pedí llaves. No pedí avisos. No pedí nada. Pensé que la buena intención se defendía sola. La verdad es que no hay nada más frágil que un favor grande sin estructura. Cuando no hay acuerdos escritos, aparecen las interpretaciones. Y cuando aparecen las interpretaciones, alguien siempre termina sintiéndose con más derecho que otro.
Yo no veía la casa como una inversión. La veía como un acto de cierre, de sanación familiar. Ellos empezaron a verla como territorio propio. Y ahí nace el conflicto que nadie anticipa. Cuando la propiedad es legalmente de uno, pero emocionalmente de otros. La gente suele decir que el dinero cambia a las personas. No es cierto. Lo que cambia a las personas es la ausencia de límites cuando el dinero entra en juego. Yo no perdí el control de la casa ese día. Perdí algo más sutil. El derecho a decidir sin parecer el villano. Y todavía no tenía idea de lo caro que iba a salir ese error clásico. Creer que la bondad, por sí sola, es suficiente. Mi hermano Tomás siempre tuvo una habilidad especial para caer mal parado sin romperse nada. Relaciones que terminaban de golpe. Trabajos que no eran lo suyo. Proyectos que iban a arrancar el mes siguiente. Nada grave. Nada definitivo. Siempre había una excusa cómoda y alguien dispuesto a amortiguar la caída. Un día me llamó. La voz cansada. El guión conocido. Me echó. No tengo dónde quedarme. Es solo por un tiempo. La novia lo había sacado del departamento. Sin dramatismo. Sin muebles volando. Simplemente se terminó el contrato, emocional y práctico. Mis padres no dudaron. Había una habitación libre en la casa nueva. La casa de la familia. No me preguntaron. Me avisaron. Va a quedarse unos días, dijo mi mamá, hasta que se acomode. Yo respiré hondo y asentí. No porque no pudiera decir que no, sino porque no quise. En mi cabeza, la lógica era clara. Yo había comprado la casa para ellos. Si ellos decidían ayudar a su hijo, ¿quién era yo para poner condiciones? Legalmente era mía, pero emocionalmente, ya no. Le dije a Tomás que hablara con nuestros padres. Que yo no iba a meterme. Que confiaba en su criterio. Me felicité en silencio por ser el adulto de la situación. Por no usar el dinero como palanca. Por no controlar. Ese orgullo fue otro error. Tomás se instaló rápido. Demasiado rápido para alguien de paso. Dejó cosas en el baño. Cambió horarios. Empezó a usar el espacio como si siempre hubiera sido suyo. Yo lo veía, lo registraba, y lo dejaba pasar. Porque así funcionan las dinámicas familiares torcidas. El que se esfuerza, cede. El que falla, recibe. No era la primera vez. Solo que ahora el escenario era una casa pagada con mis ahorros. Nunca tuve una conversación incómoda. Nunca aclaré tiempos. Nunca dije esto es temporal en voz alta. Porque en mi mente, eso era implícito. Pensé que estaba siendo generoso. En realidad, estaba siendo invisible. Tomás no era malo. Era irresponsable con encanto. Ese tipo de persona que nunca enfrenta consecuencias completas porque siempre hay alguien más sosteniendo el peso. Mis padres lo protegían por costumbre. Yo lo permitía por cansancio. Y así, sin una sola discusión, se armó el escenario perfecto para algo peor. La casa se llenó de rutinas ajenas. De horarios que no conocía. De conversaciones que no escuchaba. Yo seguía siendo el dueño. Pero cada vez me sentía más como el invitado que no quiere incomodar. Ahí nace la traición casi siempre. No en el conflicto abierto, sino en la ausencia de límites. Tomás empezó a traer gente. Amigos. Conocidos. Vidas que no me pertenecían, pero ocupaban un espacio que yo había creado con esfuerzo. Yo no sospechaba nada todavía. No de verdad. Solo sentía una incomodidad difusa. Como cuando sabes que algo no está bien, pero no podés señalar qué. Pensaba que estaba exagerando. Que era paranoia. Que la familia es así. No entendía que, al no poner reglas, había dejado la puerta abierta a que otros decidieran por mí. La lealtad mal entendida no te protege. Te expone. Y aunque todavía no lo sabía, ese gesto de no controlar, iba a ser leído como permiso para cruzar una línea que nunca debió existir. Hasta dónde ayudar deja de ser amor y empieza a ser negligencia con uno mismo. Vos habrías puesto límites. O también habrías confiado en que la familia sabe cuidarte. Te leo en los comentarios. Conocí a Valeria en algo tan poco romántico que, justamente por eso, funcionó. Una liga social de deportes después del trabajo. Nada de apps. Nada de filtros. Gente cansada, sudada, real. Empezamos hablando sin expectativas. Después vinieron los cafés. Luego las cenas que se alargan sin planearlo. Todo avanzó rápido. No de forma impulsiva, sino clara. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba midiendo riesgos ni calculando salidas. Simplemente me sentía cómodo. Presente. A los pocos meses ya éramos exclusivos. Y no por presión, sino porque ninguno estaba mirando hacia otro lado. Era la primera mujer en años con la que podía imaginar algo estable. No perfecto. Real. Quise hacer las cosas bien. Así que decidí presentarla a mi familia. Fuimos a la casa un domingo. Almuerzo sencillo. Nada ceremonial. Al principio, todo normal. Conversaciones triviales. Preguntas esperables. Hasta que noté a Tomás. Demasiado atento. Demasiado rápido. Preguntas constantes. Interés exagerado por su trabajo, sus horarios, sus gustos.
Se ofrecía a servirle bebida antes de que terminara el vaso. Pequeños gestos que, por separado, no significan nada. Pero juntos, incomodan. Valeria fue amable, educada. Yo no dije nada. Porque otra vez apareció esa voz interna. Es tu hermano. No seas exagerado. No veas problemas donde no los hay. Después de la comida, lo olvidé. O quise hacerlo. Un par de semanas más tarde, Valeria me comentó algo casi al pasar. Tu hermano empezó a seguirme en redes, me dijo. Me escribió un par de veces. Nada raro, según ella. Mensajes sobre cosas que habían hablado en la comida. Deportes. Trabajo. Me mostró el teléfono. No había nada explícito. Nada cruzado. Y eso fue suficiente para que yo lo descartara. Ella fue honesta. No ocultó nada. Él era mi hermano. ¿Qué podía salir mal? Las señales no siempre llegan gritando. A veces llegan en susurros que uno decide ignorar. Durante el mes siguiente, algo empezó a cambiar. Valeria estaba más pendiente del teléfono. Cuando yo miraba hacia su lado, bloqueaba la pantalla con una velocidad casi atlética. Empezamos a vernos menos. Siempre estaba cansada. Siempre otro día. Yo me dije que era el trabajo. El ritmo. La vida adulta. Quise confiar. El problema de la confianza ciega es que te vuelve torpe. En una barbacoa familiar, semanas después, los vi intercambiar miradas desde lados opuestos de la mesa. No fue una mirada larga. Fue peor. Fue cómplice. Esa noche hablamos en el auto. Le dije cómo me había sentido. Ella se rió un poco. Me abrazó. Me dijo que estaba imaginando cosas. Te amo, me dijo. No seas paranoico. Y yo quise creerle. Porque cuando uno quiere que algo funcione, aprende a dudar de sí mismo antes que de los demás. Hoy lo veo claro. En ese momento, estaba practicando algo muy común en historias como esta. Ignorar las banderas rojas porque vienen envueltas en familia. Pensé que el peligro venía de afuera. Nunca consideré que estaba sentado a la mesa. Los cambios en Valeria ya no eran sutiles. Eran tácticos. El teléfono se volvió una extensión de su mano. Pantalla hacia abajo. Contraseñas nuevas. Silencios largos cuando yo entraba a la habitación. Cuando preguntaba, recibía el manual completo del gaslighting moderno. Estás exagerando. Siempre fuiste inseguro. No todo gira alrededor tuyo. Yo me escuchaba dudar de mí mismo y no me gustaba. Pero igual cedía. Porque confiar en la familia todavía pesaba más que mis sospechas. Hasta que una noche, sin planearlo, todo dejó de ser teórico. Volvía tarde del trabajo. Cansado. Con la cabeza en otra cosa. Al doblar en la calle de mis padres, vi algo que no encajaba. El auto de Valeria, estacionado frente a la casa. Frené. No tenía motivo para estar ahí. No había cena. No había reunión. No había invitación. Mi primera reacción fue buscar una explicación razonable. Siempre la hay, cuando uno no quiere ver. Entré con mi llave. La misma casa que yo había comprado. La misma que había pagado con años de esfuerzo. Todo estaba en silencio. Subí las escaleras sin hacer ruido. No porque estuviera planeando algo dramático, sino porque el cuerpo entiende antes que la mente. La puerta de la habitación estaba cerrada. La abrí. No necesito describir escenas. No hace falta. Vi lo suficiente. Vi a mi hermano y a mi novia en una intimidad que no dejaba lugar a dudas. En la cama. En la casa. En el espacio que yo había creado para proteger a mi familia. Ninguno gritó. Ninguno se levantó de golpe. Se quedaron congelados, como personas sorprendidas robando algo que creían propio. El silencio fue brutal. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad. Todo encajó de golpe. Las miradas. Los mensajes. Las cancelaciones. Las acusaciones de paranoia. No era una traición simple. No era solo infidelidad. Era una traición triple. Emocional, familiar y patrimonial. Mi hermano bajó la mirada. Valeria intentó hablar. No los escuché. Salí de la habitación sin decir una palabra. Bajé las escaleras de la casa que había comprado con la idea de dar seguridad. Y entendí, por primera vez, lo que significa que alguien use tu bondad como escenario. No grité. No rompí nada. No pedí explicaciones. Porque en ese momento, la verdad ya no necesitaba palabras. Habían cruzado una línea que no se cruza por accidente. Y lo habían hecho creyendo que no habría consecuencias. Se equivocaron. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran mis padres. No entraron corriendo. No preguntaron qué había pasado. Entraron sabiendo. Mi mamá fue directo hacia Tomás. Lo abrazó. Le acomodó la camisa. Le preguntó si estaba bien. Mi papá levantó la mano, no para señalarlo, sino para callarme antes de que dijera una sola palabra. Tranquilo, dijo. Todos están muy alterados. Alterados. Como si lo que acababa de pasar fuera una discusión de domingo y no una traición completa servida en bandeja. Nadie le dijo a Tomás que se fuera. Nadie le pidió explicaciones. Nadie mencionó mi nombre en relación con lo ocurrido. Valeria desapareció rápido. Eso sí. No por respeto hacia mí,
sino porque ya no encajaba en la escena familiar que necesitaban controlar. Yo me quedé parado en el living, mirando cómo mis padres rodeaban a mi hermano como si fuera la única víctima real de esa noche. Está golpeado, dijo mi mamá. Mira cómo le quedó el brazo. No estaba golpeado. Estaba incómodo. Pero en esa casa, la incomodidad de Tomás siempre pesó más que cualquier cosa que yo pudiera sentir. Intenté hablar. No gritar. Hablar. ¿De verdad nadie va a decir nada?, pregunté. ¿En serio van a actuar como si esto no fuera grave? Mi papá suspiró. Ese suspiro cansado que se usa para cerrar conversaciones incómodas. Es una situación complicada, dijo. No vamos a empeorar las cosas. Ahí entendí todo. No estaban confundidos. Estaban decidiendo. Decidiendo proteger al hijo que siempre necesitó más. Aunque para eso tuvieran que minimizar al que siempre se sostuvo solo. Mi mamá me pidió que pensara con la cabeza fría. Que no tomara decisiones apresuradas. Que no destruyera a la familia por un error. Error. Otra palabra cómoda. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie reconoció que esa casa era mía. Nadie habló del límite cruzado. La narrativa se armó rápido. Tomás había cometido un error porque estaba mal. Valeria se había confundido. Yo tenía que ser el adulto responsable, otra vez. Me di cuenta de algo muy claro. Mis padres no estaban defendiendo lo correcto. Estaban defendiendo la dinámica que les resultaba familiar. El hijo que falla recibe contención. El que cumple recibe silencio. No levanté la voz. No amenacé. No discutí. Simplemente asentí. Y ese fue el momento exacto en el que la relación se rompió. No porque hubiera gritos, sino porque, por primera vez, entendí que no importaba cuánto diera. Siempre sería yo el que tenía que entender, ceder, perdonar. Ellos habían elegido un bando. Y al hacerlo, habían cruzado una frontera invisible pero definitiva. No fue solo una traición de pareja. Fue una traición familiar. Y cuando tus propios padres te enseñan con hechos que tu dolor es negociable, lo único sano que queda por hacer es dejar de negociar. Lo más impactante no fue que no pidieran perdón, fue que normalizaron todo. A los pocos días me enteré, casi por casualidad, de que Tomás y Valeria seguían viviendo ahí. No de paso. No, hasta que se acomoden. De forma estable. Mis padres lo dijeron con una naturalidad que todavía me cuesta entender. Es lo mejor para todos, dijo mi mamá. Ellos se quieren. Se quieren. En la casa que yo había comprado. Después de haberme engañado. Con la bendición tácita de quienes se suponía que debían poner límites. Cuando intenté señalar lo obvio, recibí el nuevo argumento oficial. Vos salías con ella desde hace poco. No era algo tan serio. Eso fue interesante. Porque hasta hacía semanas me preguntaban cuándo iba a formalizar. Ahora, de repente, mi relación era descartable. El amor no se mide por el tiempo cuando conviene, pero sí cuando sirve para justificar lo injustificable. Mis padres empezaron a hablar de la casa como si fuera suya. No legalmente. Emocionalmente. Hay que arreglar el baño. El techo tiene humedad. Estaría bueno pintar antes de que empiece el verano. No como sugerencias. Como expectativas. Y lo más surrealista. Esperaban que yo siguiera pagando. No solo los gastos básicos. Sino también mejoras. Para una casa donde ahora vivía la pareja que me había traicionado. Cuando puse cara de incredulidad, me miraron como si yo fuera el problema. No seas rencoroso. La familia es la familia. No podés dejarlos en la calle. Ahí apareció la palabra mágica, obligación. Todo lo que había sido un gesto voluntario empezó a ser tratado como un deber. Todo lo que había sido gratitud se transformó en derecho adquirido. Eso es el entitlement en su forma más cruda. Creer que porque alguien dio una vez, está obligado a dar siempre. Aunque lo estén pisando. Tomás no me habló. No pidió disculpas. No explicó nada. Actuaba como si la situación se hubiera acomodado sola. Valeria tampoco dio la cara. Simplemente ocupó el espacio. ¿Y mis padres? Mis padres hicieron lo que mejor sabían hacer. Mantener la paz sacrificando al hijo que siempre fue fuerte. Empecé a entender algo muy incómodo. Para ellos, yo no era una persona con límites. Era un recurso. Un cajero automático con conciencia. Un salvavidas que no tenía derecho a cansarse. Esa casa, que yo había comprado para dar seguridad, se convirtió en una prueba de hasta dónde podían estirar mi tolerancia. Y ahí se rompió algo definitivo. Porque una cosa es perdonar. Otra muy distinta es financiar la traición. No discutí. No armé escenas. No pedí que echaran a nadie. Simplemente tomé nota. Cuando una familia te demuestra que se siente con derecho sobre tu esfuerzo, la discusión deja de ser emocional. Y pasa a ser estructural. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir sosteniendo una estructura, donde mi dignidad era el primer recorte presupuestario. La claridad no llegó con rabia. Llegó con una pregunta simple que me hice una mañana, tomando café solo. ¿Por qué estoy pidiendo permiso para ejercer algo que es mío? Revisé los papeles. Los títulos. Las escrituras. No había zonas grises.
No había interpretaciones emocionales posibles. Yo era el único propietario legal de esa casa. Todo lo demás, las costumbres, las expectativas, las narrativas familiares, no tenían peso jurídico. Y ahí entendí algo que me había negado a aceptar durante meses. Seguir discutiendo era inútil. Lo único que funcionaba era reordenar la estructura. No anuncié nada. No amenacé. No advertí. Llamé a un agente inmobiliario. Le expliqué la situación sin dramatismo. Casa en buen estado. Zona demandada. Venta rápida. ¿Precio? Me preguntó. El de mercado, respondí. Ni castigo, ni regalo. La casa se publicó un lunes. El viernes ya teníamos oferta. Buena. Limpia. Sin vueltas. Acepté. No sentí culpa. Sentí alivio. Una vez cerrada la operación, envié la notificación formal. 30 días. Exactos. Según la ley. Nada de gritos. Nada de discusiones en la cocina. Un sobre. Un documento. Una fecha. Mis padres reaccionaron como si yo hubiera cambiado las reglas del juego de un día para el otro. Como si no hubiera sido el mismo juego desde el principio. Tomás explotó. Habló de traición. De frialdad. De cómo yo estaba destruyendo a la familia. Valeria lloró. No por mí. Por la incomodidad logística. Yo escuché todo en silencio. Porque recién entonces entendí el verdadero poder de actuar sin emoción. Nadie puede manipular una estructura. No estaba castigando. Estaba cerrando una ecuación que ellos habían dado por infinita. No les quité algo que era suyo. Les devolví la realidad. La casa no era un símbolo. Era un activo. Y yo había dejado de gestionarlo como un gesto emocional. Para manejarlo como lo que siempre fue. No hubo discusión posible. La ley no negocia sentimientos. Ese fue el punto exacto donde el control volvió a mis manos. No porque levantara la voz, sino porque dejé de explicar. Aprendí una lección que nadie te enseña cuando sos el hijo que salió adelante. La generosidad sin límites no te hace bueno. Te hace disponible. Y cuando alguien confunde tu bondad con una obligación permanente, la única respuesta sana no es el enojo, es el orden. Ahí, por primera vez, dejé de reaccionar. Y empecé a decidir. La reacción no fue tristeza, fue pánico. Mis padres pasaron de la incredulidad al enojo en menos de 24 horas. Primero llamaron. Después exigieron. Finalmente, amenazaron. No podés hacer esto, decía mi mamá. Vamos a hablar con un abogado. Un abogado. La palabra sonó grande, pero vacía. Porque cuando uno amenaza con demandar, lo mínimo que necesita es tener razón. Y ellos no la tenían. Mi papá habló de derechos adquiridos. De años vividos ahí. De todo lo que habían invertido emocionalmente en esa casa. Nunca mencionó quién la había pagado. Tomás fue más directo. Más crudo. Más honesto en su impotencia. Me insultó. Me llamó egoísta. Traidor. Miserable. Dijo que lo estaba dejando en la calle. Como si no hubiera sido él quien cruzó todas las líneas posibles creyendo que no habría consecuencias. Valeria desapareció rápido. No gritó. No discutió. Empacó. La venta avanzó sin problemas. El nuevo dueño tenía fechas claras. Y yo también. Cuando llegó el último aviso, el definitivo, ya no había espacio para negociaciones. Tuvieron que irse antes del día de entrega. No hubo drama épico. Hubo cajas apuradas. Bolsas. Objetos olvidados. Mis padres terminaron durmiendo unos días en un motel barato. Tomás pasó noches en el auto. Valeria volvió, curiosamente, con una amiga. La familia, esa que hablaba de unidad y sacrificio, se dispersó en cuanto el techo dejó de ser gratis. Ahí entendí algo que duele admitir. Cuando el dinero sostiene el vínculo no es tan fuerte como parece. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los mensajes, más cortos. La indignación, repetitiva. Seguían hablando de traición familiar. Nunca de responsabilidad. Yo no respondí a los insultos. No me defendí. No expliqué. Porque cuando alguien solo te quiere cerca mientras le sos útil, no hay conversación posible que repare eso. El somos familia duró exactamente lo que duró la comodidad. No me alegré de verlos así. Pero tampoco sentí culpa. Cada uno estaba enfrentando una versión de la realidad que había evitado durante años. La de vivir según sus propios medios. El afecto no desapareció por la venta de la casa. Desapareció porque nunca había sido incondicional. Solo estaba subsidiado. Y cuando el subsidio terminó, también terminó el discurso moral. No fue una venganza. Fue una consecuencia. La traición no destruye a las familias. Las expone. Y lo que quedó al descubierto esa semana fue claro y brutal. Sin dinero, sin techo regalado, sin alguien que cargara con todo, ya no había unión. Solo reproches buscando un nuevo responsable. No me arrepiento. No ahora. No después. Lo pensé mucho antes de hacerlo y lo pensé todavía más después. Pero si algo tengo claro es esto. No me equivoqué al elegir mi paz. Invertí el dinero de la venta con cabeza fría. Nada impulsivo. Nada espectacular. Diversifiqué. Aseguré.
Ordené. Por primera vez en mucho tiempo, mis finanzas dejaron de estar atadas a emergencias ajenas. No había llamadas de pánico. No había solo esta vez. No había que apagar incendios que no había provocado. La estabilidad volvió. No como premio, como consecuencia. Corté contacto con mi familia. No de forma teatral. No con discursos largos. Simplemente dejé de estar disponible. No respondí insultos. No contesté reproches. No entré en debates circulares donde la culpa siempre era mía por no seguir dando. Aprendí algo incómodo pero necesario. Amar no significa permitir abuso emocional. Ser familia no da derecho a explotar a nadie. El silencio fue duro al principio, pero también fue sanador. Con el tiempo, empecé a notar algo nuevo. Ligereza. Dormía mejor. Pensaba con claridad. Tomaba decisiones sin consultar fantasmas. Meses después conocí a alguien nuevo. No fue una historia intensa. Fue tranquila. Una relación donde no tenía que demostrar nada. Donde el respeto no se negociaba. Donde no había competencia ni manipulación emocional. Por primera vez, estaba con alguien que no confundía amor con ventaja. No comparé. No cargué el pasado a cuestas. Simplemente avancé. Hoy miro hacia atrás sin rencor. Pero también sin nostalgia. No extraño a la familia que tuve. Extraño la idea de la familia que creí que era. Y esa diferencia lo cambia todo. Entendí una lección que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Quien te traiciona, pierde el derecho a disfrutar de lo que construiste. No por castigo. Por coherencia. No se puede clavar un cuchillo y después reclamar abrigo. No se puede romper la confianza y seguir cobrando los beneficios. La vida no siempre se rompe con gritos. A veces se rompe cuando uno deja de poner límites por miedo a quedarse solo. Yo me quedé solo un tiempo. Y fue necesario. Porque solo así pude reconstruir desde un lugar sano. Sin deudas emocionales. Sin chantajes disfrazados de cariño. Hoy no tengo una familia grande. Tengo algo mejor. Una vida propia. Y eso, para alguien que siempre cargó con todos, es una victoria silenciosa pero definitiva. Si llegaste hasta acá, quiero preguntarte algo directo. ¿Seguirías sosteniendo a alguien que te traicionó solo porque es familia? ¿O elegirías, por una vez, proteger lo que construiste con tanto esfuerzo? Contámelo en los comentarios. Porque muchas veces, leer a otros decir yo también puse límites. Es lo que alguien necesita para empezar a hacerlo. Y si esta historia te incomodó un poco, probablemente sea porque tocó un límite que todavía estás dudando en poner.